Considero uno de mis mentores, quien me ha enseñado mucho en este negocio, me ha abierto las puertas de su casa. Poquito de José Juan, bueno, él es ingeniero civil, ya lo platicará más a detalle. Líder Rubí en Usana, muchísimo éxito ha tenido junto con Maritza. Entonces, pues les pido un aplauso para empezar. Hay que bajarle, está muy caliente. Ahorita a ver si le podemos bajar. No, no se puede. Es que 23 grados ya me está dando calor como está. ¿Te quieres quitar el saco? No sé, el joven. Aquí, paraditos los dos, qué padre. Sí. No, pero sí, bueno. Entrevista moderna. Muchas gracias, Juan, que nos acompañas. Lo primero, bueno, que a lo mejor para los que no te conocen tanto, un poquito tu currículum, ¿no? ¿Qué hay detrás de tu escuela? Bueno, algunos ya me conocen de aquí, otros creo que no. Yo soy ingeniero civil. Nací en la Ciudad de México. A los 11 años nos venimos a vivir a Guadalajara. Yo estudié aquí. Toda mi familia pues ya se vino para acá, comenzamos a crecer. Y me dediqué a la construcción de telefonía celular y de fibra óptica y mantenimiento de fibra óptica y cosas relacionadas con la telefonía. Eso es a lo que me dedicaba. Puse una constructora junto con amigos y después nos quedamos mi esposa y yo nada más con ese negocio. Tuve varias sociedades y conocí Usana por mi esposa, que ella conoció los productos y fue pues la manera como ahora sí que tuvimos el primer contacto con Usana. Pues eso es así como mi currículum para ahorita con las preguntas que el joven me haga, pues poder entrar al detalle. Primer detalle que creo que a todos nos interesa mucho saber siempre de todos los invitados es ¿cuál es tu motivación? ¿Cuál es tu por qué hacer Usana? Bueno, cuando conocí Usana, lo que estaba haciendo era, como decía, la construcción, y entonces mis hijos tenían que es como 10 años, 7 años y pues 4 años, una cosa así. Entonces yo me la pasaba trabajando como loco para, pues ahora sí que mantener pues, a la familia, pero lo que no me di cuenta es que estaba descuidando demasiado a la familia, o sea, trabajaba para la familia, pero descuidaba a la familia. Entonces, pues era consciente de eso, pero no encontraba ninguna solución. Cuando en mi casa mi esposa me decía que, oye, pues sus hijos y que no estás y bla, bla, pues me sentía mal, pero mi ego decía, no, oye, pero pues la escuela y están aquí, vamos a comer y como que todo, o sea, la parte económica estaba solucionada, pero la parte de que tú no estás, pues esa no se veía. Por otro lado, también por el tipo de trabajo que tenemos, y aquí que está mi buen amigo Julio, que hacemos lo mismo, estábamos muy presionados por el tipo de trabajo, o sea, es muy tensionante trabajar en obras que se tienen que cumplir cierto día a tal hora si no te multan. Entonces, ahí como que no importa si tienes familia o no tienes familia, tienes que cumplir y ya. Entonces, la manera como mi cuerpo soportaba eso, pues era con el estrés. Y el estrés se levantaba, entonces cumplía, y cuando estaba relajado, y eso es bien curioso, cuando ya estaba bien relajado, habíamos cumplido y todo, se me subía la presión, pero se me subía bien feo. Entonces, como que ya hasta me la esperaba, de que sabía que había cumplido la obra, y al siguiente día dormía bien, pero la presión muy alta. Y la presión muy alta pues era muy peligroso, o sea, no era nada sano. O sea, entonces de repente me ponían parches de nicotina aquí, y decía, ah, caray, o sea, cuando yo lo veía decía, oye, pero eso como que las películas lo he visto, que es cuando uno ya está como muy mal, ¿verdad? Mi suegro es doctor, entonces sí me decía, pues es que sí estás mal, o sea, sí no te puedo decir, ah, mira que sano estás. Entonces cuando comencé a entender lo que era el negocio de Usana, entendí que era una forma de poder tener un ingreso sin tanto estrés y una manera de tener un ingreso donde yo podía estar con mi familia y no tenía las presiones a las que estaba acostumbrado. Entonces esa parte pues me hizo como reflexionar. Yo quería encontrar una solución. Para mí pues Usana no era la solución al principio, o sea, yo creo que era así como una actividad extraña, como que me estaba metiendo en algo que no era lo que yo quería ni lo que buscaba, sino simplemente era algo que mi esposa encontró y que ella, pues ahora sí que por amor, porque yo creo que era lo que buscaba, ella nada más lo que quería es que yo entre a Usana para dejar la constructora. Eso era lo que siempre me decía y a mí me molestaba eso. Entonces, la motivación fue, a la hora que encontré el sistema y encontré la manera cómo se gana el dinero, fue que la vida de nosotros podía cambiar. Por un ejemplo es hoy, o toda la semana pasada, pero hoy
O sea, todo lo que hice fue estar en la casa. Y normalmente, o sea, aunque fuera un lunes y puente y todo, yo estaría con obras. O sea, eso, en ese trabajo no hay, o sea, no es día de descanso, es un día para trabajar. Entonces, o sea, la diferencia es que ahora todos los días en mi vida son de descanso. O sea, a mí la verdad me da lo mismo si es lunes, si es martes, si es miércoles o es jueves. O sea, cualquier día es un día de descanso. O sea, si un domingo, como estuve aquí con Darío el domingo, me invitan a su casa, pues voy el domingo. Pero podría haber sido el miércoles. ¿Y qué hago el miércoles? Pues lo que iba a hacer el domingo. Entonces, si ustedes quieren encontrar una forma de tener en su control el tiempo, pues creo que esa es una manera donde lo pueden tener. La motivación para cualquier persona es hacer con su tiempo lo que quiere. Y entonces, cuando estudiamos, pues eso no me dijeron, ¿verdad? O sea, si no, vas a ser empleado de alguien, y entonces la partecita de que tú vas a tener tu tiempo para ti, pues esa no es muy agradable. Espero me contestaron. Claro que sí, muchas gracias. Nos llama mucho la atención, me imagino a todos, hablar un poquito de la constructora. ¿Qué era esa constructora? ¿Qué le pasó? Y bueno, la pregunta que tenemos preparada es, ¿por qué no pensaste en seguir con los dos negocios y hacer solamente el negocio de Usana? Bueno, esa pregunta yo creo que es la misma que yo me he hecho mucho. Primero porque, y para bueno, todos ustedes jóvenes, cuando salí de la escuela, salí de 21 años, o sea, bueno, casi luego cumplí 22, pero soy de 21. Entonces entré a trabajar inmediatamente a una empresa filial de Telmex, y fue por una decisión por un tío. Un tío me habla y me dice que tiene la oportunidad, voy y me dan el trabajo. Entonces me convierto en supervisor. A la hora que comienzo a descubrir que voy a ser supervisor, yo pensé que era de obras pues, con cemento, ¿no? Cosas así, ladrillitos. Y no, era obras de telefonía y no sabía nada. Entonces comencé a meterme en un mundo que no conocía. Me capacité mucho sobre lo que era la fibra óptica, que cuando salí de la escuela era en 1990. Pues entonces creo que algunos iban haciendo, creo, ¿no? Todavía no nacían, ¿no? Entonces, en ese tiempo, o sea, para mí, o sea, así como para ustedes, yo creo que los que están aquí ahorita no saben qué es la fibra óptica, o sea, no saben ni cómo funciona, ni nada. La han escuchado, bueno, a lo mejor tú sí, la han escuchado, pero para mí fue todo o sea, aprendí más mientras estaba trabajando, conociendo qué era la fibra óptica. La fibra óptica es un pequeño cabello, como si fuera un cabello, que en la parte de adentro tiene un núcleo que es más delgado que el del cabello, más chiquito, y por donde pasa información casi a la velocidad de la luz, o sea, no a la velocidad de la luz, pero una velocidad altísima en un sentido, y hay otro cable donde viene la información de regreso. Entonces, pues, se me hacían así cosas como del futuro, realmente. Cuando comencé a hacer eso, entonces descubrí que había un nicho de mercado que nadie conocía, y entonces con unos amigos me junté a comenzar a hacer construcción de eso. Comenzamos a meternos en eso. Pasó el tiempo. La constructora esta, bueno, no fue una, fueron un grupo de constructoras junto con mi esposa y amigos. En total llegamos a tener como 7 constructoras. ¿Por qué? Pues porque así era necesario por impuestos, por muchas cosas, pero eran 7 más o menos. Entonces, el número de empleados que teníamos eran como 50. Más o menos teníamos que pagar unos 70,000 pesos a la semana de sueldos. O sea, el negocio más o menos facturaba unos 12 millones de pesos al año, más o menos 1 millón de pesos al mes. Entonces, pues era estrés, sí, porque para producir eso no era chiquito. Entonces, bueno, me gustaba, de hecho me encantaba, hacíamos caminos arriba de los cerros. O sea, si alguien va por la carretera y ve una torre arriba de un cerro y por ahí un caminillo, eso es lo que hacía. O sea, yo hacía el proyecto integral desde, me decían, en la punta de ese cerro hay que poner una torre, y hacíamos todo el estudio satelital, todos los estudios necesarios para poner la torre allá arriba, hacer un camino, poner la torre y dejarla funcionando para que cuando alguien pase caminando, por la carretera a 100 km por hora, por ahí pueda hablar por teléfono. Y unos kilómetros adelante hay otro, y otros kilómetros adelante hay otro. Entonces encontré que había mucho trabajo, entonces lo comencé a hacer. Entonces, la parte de satisfacción personal estaba cumplida, o sea, esa parte estaba más que cumplida. El ingreso también, porque al ser como el dueño del negocio, pues entonces pues nos corría el dinero bien. A veces corría y a veces no, pero cuando corría, corría bien. Cuando comencé a escuchar sobre Usana, para mí no era ni siquiera opción el pensar en que yo iba a dejar mi constructora, pero tampoco era opción el pensar que iba a ser el negocio. O sea, no era como compatible. Yo pensaba que el negocio estaba bien para que lo hiciera mi esposa. O sea, eso era lo que yo consideraba, que si mi esposa quería tener una actividad,
pues estaba bien para ella. O sea, ese era como, o sea, puede dar un ingreso, funciona bien. Pero cuando conocí a una persona que fue el que me invitó, que se llama Daniel Hunter, que también es ingeniero y que también se dedicaba a la construcción, y comencé a escuchar qué fue lo que él encontró en Usana, me llamó la atención. Porque él, ¿qué hacía? No sé si saben de Daniel Hunter, pero y aparte de una vez va a venir para que lo entrevistes. No, entonces, ¿él qué hacía? Residencias en bugambilias, no casas, sino de esas residencias o en Santa Anita. Entonces a eso se dedicaba. Pero después hubo una crisis en México, en el 94, donde tuvo que parar todo eso. Y entonces decidió cambiar el giro y ahora vender carros. Entonces en Estados Unidos. A la hora que comenzó a ver que él dejó de hacer lo que hacía, y o sea, por una situación económica, y tuvo que cambiarla para vender carros, bueno, dije, caray, pues bueno, yo no soy en esa situación, o sea, yo no me tengo que ir a vender carros, o sea, la constructora no está mal, no ha quebrado, no tiene ningún problema así como legal, ondas así como para cerrarlo. Entonces, consideré que si él tuvo que cerrar por una situación particular, una crisis económica se lo ocasionó, o sea, yo estaba como bien, o sea, no estaba en un punto así como de quiebre, de que ahora decídele qué hacer. Entonces, a la hora que me explicó el cuadrante de flujo de dinero, y, o sea, parecerá chistoso, pero ¿conocen el cuadrante de flujo de dinero? Sí. Bueno, cuando me lo explicaron, no me gustó nada. Y si algo me movió a cerrar la constructora, fue el cuadrante de flujo de dinero, o sea, como para que vieran lo impactante que puede ser ese análisis que hizo Kiyosaki, donde acomodó los empleados en un lado, los empleados en el otro y los dueños en otro lado. Entonces, a la hora que Daniel me estaba como explicando qué era Usana, me preguntó que en dónde consideraba yo estar en ese cuadrante. Como empleado, pues no. Como autoempleado tampoco, sino yo consideraba que estaba como dueño en la D. Entonces, inmediatamente dije, pues estoy en la D, soy dueño de una compañía, tengo 50 empleados, o sea, mi ego salió así como, tú vas aquí, ¿no? Entonces, cuando le hice este comentario, me dijo, entonces eres dueño de una empresa, o sea, y tienes 50 empleados y tienes entonces una secretaria, no, tengo 2 secretarias y contadores y topógrafos y arquitectos, y o sea, está la cosa bien puesta, o sea, yo así como diciendo, pues no sé cómo habrá sido tu negocito, pero pues está bien, ¿no? Entonces, Daniel me dice, bueno, o sea, no, pues entonces está bien, o sea, así como, yo casi, así como pensando, ya, me va a dejar de molestar, o sea, tú ya estás de este lado y es lo que yo buscaba, ya. Entonces me dice, oye, entonces, pues me gustaría que planearan todo el verano, que nos fuéramos de vacaciones, que tu familia se fuera de vacaciones a mi rancho, a Texas, todo el verano, completo, ¿no? Para que, pues, conozcan los caballos, que, o sea, está padre el rancho, conocemos San Antonio, o sea, a gusto, ¿no? Entonces, pues no creo que puedan, Daniel, o sea, pues no van a gastar en hotel, o sea, no para nada, van a llegar al rancho, y ahí tenemos carros, o sea, ustedes se mueven en avión y todo, y así, tal cual como lo estoy platicando, ¿no? Y la otra vez, no, Daniel, es que pues no puedo irme 2 meses, o sea, no sé, a ver, pero entonces no te entiendo, si eres dueño, o sea, un dueño tiene un sistema que trabaja para él y se puede ir, o sea, tú no te puedes ir. No, bueno, pues yo no sé si en el sistema, pero yo no me puedo ir. No, entonces no eres dueña, ¿no? Entonces, ese día, o sea, así como que me la partió, porque dijo, eres un autoempleado por muchos empleados, pero no eres dueño. Entonces, no había leído el libro, obvio, o sea, busqué el libro, leí el libro, o sea, una versión chiquita, rápido para entenderle, y no me gustó. Entonces, esa parte fue donde descubrí que no tenía un sistema, primero. También llegué con mi secretaria, pues ya que le entendía el libro, y se llama Angélica, y le dije, a ver, Angélica, ¿cómo le podemos hacer para que este negocio funcione sin que yo esté? Y pues le dio un ataque de risa. Dijo, Inge, es que esto no funciona sin usted. Y dije, híjole, es que, o sea, esto debería de funcionar sin que yo esté. Porque Daniel Hunter lo que me dijo, si tienes 18 años haciendo eso, y todavía ocupas tú estar ahí, entonces nunca has creado algo duplicable, algo que funcione sin ti. Entonces no me gustó, o sea, de verdad, esa partecita, y bueno, ahorita, para los que lo estén oyendo o se esté grabando, creo que el ego ahí juega un papel muy importante. O sea, ¿de qué te sirve tener un negocio que tú crees que te da dinero y que tú crees que lo vas a tener para toda la vida, si tú te alejas de él 3 semanas o 4 semanas, el negocio va a estar en caos? Entonces comencé a revisar cómo funcionaba mi negocio,
encontré que las obras se hacían solas, o sea, sí había un sistema para hacer obras. Contrataba albañiles, o ya tenía personas encargadas de hacer la obra, electricistas, fierreros, todo estaba organizado. Una obra se podía hacer casi sin que yo fuera, y el casi es porque lo que yo hacía era ser el primero en ir a ver la obra. O sea, no se hacía una obra hasta que yo no iba y la veía todo, organizaba todo y ya, no volvía a la obra quizás. Otro tipo de cosas que tenía que hacer era llevar la contabilidad. Otra cosa, pues el contacto con los directores de las empresas a las que les trabajaba. Entonces había funciones en las cuales nadie más que yo las tenía que hacer. Y entonces esa partecita no me gustó. Cuando me explicó que en Usana se ganaba dinero porque había un sistema donde tú no tenías que participar de decisiones importantes, ni de la operación, ni de la entrega, ni nada de eso, y me dijo que por eso él me estaba explicando para que yo me saliera del cuadrante A del cuadrante al D. Entonces fue lo que me movió, o sea, descubrí que no tenía un negocio que, aunque daba lana, no tenía un sistema que funcionara solo. Cuando comencé a presentar el negocio de Usana, la lámina del cuadrante de flujo de dinero que quizás muchos usan, yo no lo usaba, yo la quité. Y mi esposa me decía que lo usara, que era muy buena, pero, o sea, para mí, o sea, era mi ego ahí, o sea, como diciendo, es que a la hora que explique que yo estoy en el A en vez de en el D, o sea, así como que eso no me gustaba, y me tardé un año en poner la lámina. O sea, ¿por qué? Porque para mí era un trauma haber tenido un negocio tantos años y que no funcionara solo. Entonces, o sea, comencé a entender el sistema, cómo funciona esto. Entonces, ¿por qué tuve que decidirlo así? Pues porque descubrí que mi constructora no era sustentable, o sea, no podía funcionar sola. Eso era el primer punto. ¿Por qué no hacerlo al mismo tiempo? Porque consideré que no vale la pena el desgastarme atendiendo clientes, perdiendo el tiempo más, o sea, porque Daniel Gunter sí me hizo ver que estaba perdiendo el tiempo, o sea, no hubo otra, o sea, y está bien curioso, o sea, ahí cualquier persona que lo oía en ese tiempo, y hubo una persona que me decía que me la compraba, así como decía, pues es que, o sea, lo que te puedo vender no es nada, o sea, ¿qué te vendo? O sea, mis contactos, pues esos ponle, te los paso, pero eso no es vendible, o sea, los contactos van a querer tratar conmigo, no van a querer tratar contigo. Te vendo, pues que a la cartera de los empleados, pues eso tampoco, o sea, si te pegas con unos, te van a ir. Entonces no era vendible, lo único vendible era la maquinaria, o sea, no consideré que había otra cosa. Cuando entré a Usana, la constructora la tuve 5 meses, nada más. Entonces comencé a ganar dinero en Usana, y a la hora que descubrí cómo nos pagaba Usana, aunque fueran 2,000 pesos o 4,000 pesos, el esfuerzo que había hecho era mínimo comparado con lo que se tenía que hacer para ganar en la constructora. Entonces lo revisé hasta que decidí que ya no iba a hacer más obras. Entonces ya no hice obras, acabé las obras, y 5 meses después pues les di las gracias a todos los empleados, todos, y comencé a venderlas para poder tener así un ingreso, o sea, tener un colchón. Comencé a vender la maquinaria que teníamos, pero el efecto fue cuando cada jueves nos pagaban. Curiosamente, en la constructora, las personas que nos pagaban también nos pagaban los jueves. Entonces, para que me pagaran el jueves, yo tenía que pasar todo un vía crucis, donde iba, ándele, págueme, y el contrato, y ya cumplí, o sea, en mal plan, o sea, humillarte, ahora ya lo digo así, para que te pagaran. Pero Usana te pagaba, o sea, no tenía que hablarle a nadie, no tenía ni que irme con cara de barbero a ver, oye, pues a ver si me pagan, sino simplemente si había 2,000 pesos por pagar, te pagaban. Quizás en el caso de ustedes, no sé si alguien tenga una empresa, pero cuando comienzas a tener un negocio y no te pagan, pues tienes que hacer algo para que te paguen, o sea, por lo menos ir a cobrar. Pero en la escuela no se enseñan a cobrar, no sé si a alguien aquí le enseñaron cobranza, ¿no? Pero aunque hayan estudiado finanzas, creo que no se enseñan cobranza. Entonces, a mí se me hizo como que lo único que vale la pena de mi trabajo actual, en ese tiempo, era la cobranza, era lo único efectivo. Hacer obras se hacían, pero la cobranza esa no sabía cómo. Y en Usana no. Entonces, creo que la parte de mi ego comenzó a reducirse mucho. ¿Y qué pasa cuando se va reduciendo el ego? Pues el ego mismo decía, es que en Usana no te humillas para cobrar, ¿verdad? No mucho. Y en la constructora te humillas para cobrar, sí mucho. Entonces mi ego fue el que dijo, oye, pues me está gustando la idea de no humillarme y ganar dinero, aunque ganara poquito. Y entonces preferí ese cambio
de ganar dinero con una satisfacción de que, o sea, lo estaba ganando bien, no le estaba robando a nadie, no le estaba robando a nadie, no estaba financiando otro dinero, tenía la oportunidad de estar en mi casa, que era lo que quería, no tenía la presión de las entregas, no se me subía la presión, no, o sea, como que el mundo se me comenzaba a acomodar, aunque fuera poquito. Lo único que pensé es que si esto lo seguía haciendo, lo hacíamos cada vez más grande, más grande, más grande, pues en algún momento nos iba a dar por lo menos lo mismo que la constructora nos daba, y que con un tiempo pues nos iba a dar lo que le estaba dando Daniel Hunter. Entonces ese fue como el proceso. Muchas gracias. Creo que, como nos dimos cuenta, bueno, José Juan vivió toda una historia de éxito en la constructora, y nos llama mucho la atención qué tan importante fue el éxito que tuviste en tu constructora para después tener éxito en Usana. También eso lo he analizado, porque de repente, cuando entré a Usana, como muchos de ustedes, bueno, entré porque encontré una oportunidad de ganar un ingreso, una oportunidad de mejorar la salud, o sea, cosas así, y como que era un ingreso residual, todo lo que ustedes han oído, lo mismo. Pero había algo que no sabía, y que dentro de lo que me explicaron cuando era la presentación, no sabía. ¿Qué era? Pues que resulta que nos tenemos que convertir en líderes, o tenemos que tener un grupo. O sea, yo no sabía que iba a haber un grupo, o sea, yo quería que Usana creciera, no sé cómo me lo imaginaba, pero resulta que lo que creció fue el número de personas, ¿no? Entonces, cuando crece el número de personas, pues como ahorita me preguntan, oye, ¿y qué pasó? ¿Y qué hiciste? Pues yo no tenía ninguna experiencia de pararme al frente, pero ninguna, nada. Entonces, o sea, comencé a hacerlo de una manera, pues entre comillas, natural, que después yo mismo me pregunté, a ver, ¿qué onda? O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿O qué es lo que hiciste? Bueno, en la constructora, la manera de trabajar que tenía era hacer grupos de trabajo. O sea, exactamente es lo que hago aquí. O sea, y construía redes. O sea, eran redes de telefonía, celular o redes de fibra óptica. Entonces, en teoría es lo mismo. ¿Cómo lo hacía? Con grupos. O sea, yo agarraba a un grupo de personas y les explicaba qué era lo que se tenía que hacer. Los acompañaba a que se hiciera, estaba supervisando lo que se hacía. Y entonces lo que hacía todos los días era, generalmente teníamos 12 obras al mismo tiempo. Entonces todos los días hablaba con los encargados de las 12 obras para ver cómo estaban. Y no era para ver cómo estaba la obra, era para ver cómo estaban ellos. O sea, era ver, oye, ¿qué onda? ¿Cómo está? ¿Qué pasó? ¿Estaba mal de la garganta? ¿Estás mejor? Oye, la obra esto, ¿qué pasó? Oye, y Chuyito, ¿qué le pasó de su esposa que tenía una bronca? ¿Se fue? ¿Se quedó? O sea, me preocupaba por las personas, siempre. Y cuando veía que la obra era muy complicada y que el ánimo de las personas en la obra estaba mal, me iba para allá. O sea, y era así como llegaba a la casa y hablando aquí de Julio, no, oye, me voy a Los Mochis, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, o sea, la obra está difícil, pero el encargado está como muy caído, entonces voy a levantarlo. Y así me iba, o sea, o me iba a Los Cabos, o me iba a islas, o sea, hice obras en islas, hice obras en el fondo del mar. Entonces, no era, o sea, lo que tenía que hacer es que las personas pudieran realizar el trabajo. Entonces, ¿cómo le hacía para que esas personas pudieran realizar el trabajo? Pues estar en contacto con ellos. Y ese contacto no era nada más una vez a la semana, era diario. Entonces yo en la mañana veía con quiénes hablaba, si había una apuración más grande en una obra, pues esa era la primera que hablaba, o si había una apuración con una persona que sabía que tenía alguna situación particular, como que le hacía bien que le hablara, pues le hablaba. Si había obras cerca de Guadalajara, pues me iba a verlos para echarles porras, pero lo que hacía era estar con el grupo, ¿no? ¿Cuántos grupos? Pues como 12, o sea que no, y cada grupo, como cuántos tenía, pues unos 8 a lo mejor, o 7, y muchos eran empleados de la zona, pero había unos que eran como el grupito. Entonces, pues trataba de tener una relación muy buena con ellos. Entonces, a la hora que comienzo a desarrollar el negocio de Usana, se comienzan a crear grupos, sin que yo lo haya ni pensado ni buscado. El primer grupo que se comenzó a formar fue el doctor Chava. O sea, él fue el primero, que es el papá de Ricky, el primero que se independizó. O sea, cuando de repente él me decía, estoy dando una plática. Entonces, ¿qué es lo que comencé a hacer? Pues le hablaba, ¿qué onda? ¿Cómo te fue en la plática? ¿Qué era lo normal que hacía con la obra? ¿Cómo te fue? ¿Y qué hiciste? ¿Y cuánta gente fue? Ah, mire, ¿y ocupas algo? O sea, como que mi costumbre en la constructora la migré a hacer lo mismo, ¿no? Y entonces tengo esa misma costumbre. O sea, hay muchas personas, por ejemplo, ahorita, antes de entrar aquí, estuve hablando con una persona en Chicago, que está formando un grupo en Chicago.
Entonces trato de estar al pendiente de los que están creando grupos, o sea, busco personas, las personas que en algún momento puedo ir apoyando, pues las busco a ver cómo están. De repente le caigo de sorpresa con llamadas a Priscila, ¿verdad? O sea, pero trato de estar al pendiente. Pero por ejemplo, o sea, con Ricky casi hablo diario, con Rubén casi hablo diario, con Saide hablo diario. O sea, hay muchas personas con las que, pues por amistad, pero porque sé que ellos están en algo, o sea, o si sé que alguien se metió al congreso de no sé qué a dar algo, pues le hablo para ver cómo le fue. Entonces, la manera de trabajar de la constructora, aunque es muy diferente lo que hacemos aquí, fue lo mismo, se trabaja con personas, se trabaja con grupos. Entonces lo que hice fue encontrar la manera de que esas personas y esos grupos darles el mismo apoyo, y eso es lo que les recomiendo. O sea, esto no va a funcionar si ustedes no se encargan de atender un grupo. Ese fue, desde mi punto de vista, el éxito de una constructora, y aquí creo que también ha sido el éxito, estar al pendiente y estar en contacto con las personas y buscarlos diario, o sea, hacer reuniones diario, o también los llamaba a la oficina y hacemos una reunión, o Navidad o cosas así, pero teníamos muchas reuniones. Entonces el trabajo con las personas es el mismo que aquí. Muy bien. Un poquito comercial, se me olvidó mencionarlo. Al final, cualquier pregunta que ustedes quieran hacerle a José Juan, con todo gusto, nada más pues, anótenla y al final dejamos un poquito de tiempo para eso. La siguiente pregunta creo que es una que siempre a los invitados les gusta, porque es un poquito, como ya escuchamos cómo era tu estilo de vida antes, cómo es ahora, ¿no? ¿Y cuál fue el precio que tuviste que pagar para tener ese estilo de vida? Entonces lo primero es cómo es tu estilo de vida. Bueno, ahora no sé qué se imaginan de cómo es la vida de alguien, ¿verdad? O sea, se me hace raro que la pregunta es como, pues, duermo, ronco, o sea, normal, ¿no? Pero lo curioso es que, bueno, cuando alguien, el estilo de vida de cualquiera de ustedes, cuando eres estudiante, agarras una rutina, ¿no? ¿Sí o no? Entonces una rutina de la escuela y una rutina de los horarios, aunque tengas diferentes horarios, es una rutina, o sea, y todas tus semanas, no el día, pero todas tus semanas, la misma rutina, y la vas acomodando, y después te quieres salir de esa rutina, cambias de semestre, y ¿qué haces? Cambias la rutina, o sea, tratas de cambiar lo que más se puede, y otra vez te avientas no sé cuánto tiempo con esa rutina, ¿no? Pero eso, aprovechenlo, los que están estudiando, porque pueden cambiar la rutina, pero cuando entras a trabajar, entonces la rutina ya no la cambias, así, hay un pequeño problema, ¿no? O sea, es la misma rutina, y como que dices, oye, entonces 4 meses y después, la misma rutina, o sea, tú no te pones, o sea, es un año, y después de un año te van a dar 15 días, ¿no? Y en esos 15 días sí puedes salir de la rutina, y después vas a llegar a la rutina, otra vez. Entonces, esa partecita, en la escuela no nos las dicen, o sea, yo nunca me imaginé, yo estaba acostumbrado como a liberarme de las rutinas cada rato, me liberaba de la rutina muy a gusto, y no era porque me molestaba, simplemente como que se siente bien padre. O sea, yo de repente tomaba en mi té sorpresas en la mañana y de repente en la tarde. ¿Por qué? Pues por romper la rutina, o sea, qué padre en la mañana estar en la casa y luego ya te vas en la tarde, o lo tomaba mixto, pero rompía la rutina. Y nunca me he sido de que, ay, estoy muy tenso por la rutina, no, sino era como un juego, yo creo. Bueno, a la hora que entro a trabajar, comienzas a descubrir que esa rutina no se mueve, nada. Y a la hora que comienzas a tener obras, pues es la misma rutina del obra. O sea, un estrés horrible cuando la tomas, un estrés horrible durante toda la obra, un estrés horrible para que te la reciban, y después es un estrés horrible porque si no tomas otra obra no tienes dinero, pues tienes que tomar otra, y entonces comienzas con otra rutina. Entonces mi estilo de vida al principio, de cuando salí de la escuela y tuve la constructora, y ya o sea, antes de Usana, ¿cuál era? Pues estar como loco atendiendo todos los problemas derivados de la construcción. Eso ya no era mi rutina, o sea, no es algo que se lo decía a nadie. O sea, era a las 3 de la mañana despertar con una bronca, ¿sí o no? Una bronca sin resolver. Así, pero ¿por qué se le ocurre este problema a las 3 de la mañana llegar? O sea, y entonces comienzas a meditar sobre ese problema y te quieres dormir y no te duermes. Y te duermes como a las 5 de la mañana, pero a las 6:30 tienes que levantar. Y entonces te acuerdas como que te desvelaste pensando en algo que no podía resolver. Y así empieza. Entonces, ¿alguien está... ¿así te pasa? Bueno. Entonces, yo empezaba a las 3 de la mañana, o sea, con esas broncas, pero era así de que no, ¿por qué desperté? No, bueno. Entonces, todo el día estaba como loco, atendiendo a los problemas derivados de la construcción. Si comía, qué bueno; si desayunaba, pues qué bueno; si cenaba, pues eran tacos, eso sí, no se los perdía. O sea, era fuerzas, esa era rutina, pero ese era fuerzas, ¿no?
Entonces, o sea, y después cómo estaba, o sea, cosas importantes de la semana. Algo que yo quería hacer como para salirme de la rutina era ir al cine con Maritza. Y entonces, como los cines los miércoles cuesta más barato, pues ese era el día. Entonces, como según yo soy muy organizado, entonces compraba los boletos por internet, con tiempo, desde el lunes y todo. Y así, o sea, era algo que buscábamos hacer. Pero de repente comenzó a pasar que no podía ir al cine. ¿Por qué? Pues porque ese día me ponían una junta. Entonces, Maritza o se iba con alguien, con Ivette, que una amiga, si la conoce, Ivette, ¿no? Ivette está en Usana también. Entonces la invitaba y le decía, oye, pues que mi esposo compró los boletos, pero no va a ir, entonces pues vamos al cine. Y después Maritza me dijo, oye, ya no compré boletos, o sea, si no vamos a ir al cine, o sea, pues ¿para qué le hacemos al tarugo de que dice que vas a ir conmigo al cine? Entonces, pero también organizaba las vacaciones con un año de anticipación, o sea, bien organizadito. Y cuando llegaba la fecha, otra vez, no iba de vacaciones. Y nomás me iba el sábado, saliendo de Las Broncas, para estar allá en Manzanillo, Vallarta, y regresarme el viernes a seguir con mi rutina. Entonces, ese era un día o una semana, o sea, no se lo recomiendo a nadie. Y más cuando tienes hijos, pues ya está más complicado. Entró Usana y se puso más padre, porque además de todo eso, eran las pláticas, ¿no? ¿A qué horas? Pues saliendo, ¿no? O sea, eran a las 8 de la noche, 8:30 en mi casa. ¿Hasta qué horas? Como era, no era muy bueno para dar pláticas, pues íbamos acabando a las 12 de la noche, ¿no? Me decían los primeros, que no les tocó a ustedes, decían, oye, estuvo muy buena tu plática, pero duró 4 horas. O sea, así como que no crees que hubieras evitado, no sé, es que nos pusiste un video de 1 hora y media, y bueno. Total que cuando entré a Usana estuvo más pesado, o sea, gracias a las vitaminas aguanté el ritmo, pero fueron como 5 meses así, de lo mismo que les digo, más las presentaciones. Y aquí nos daba presentaciones a la hora de la comida, en la mañana muy temprano, al salir, o sea, estaba más difícil. Pero sabía que valía la pena el precio. O sea, ahí sí sabía que había algo que pagar, pero había algo que valía la pena, o valía el esfuerzo. Y eso que valía el esfuerzo era lo que yo alcanzaba a ver que Daniel Contermine me presentó. Hay un estilo de vida diferente, ¿no? O sea, no lo vas a tener el primer día, o sea, eso, ni el primer mes, ni el primer año, no sé, pero hay algo que vas a tener que hacer. Una vez que cerré la constructora, a mí ya me estorbaba la constructora, entonces comienzo a dar presentaciones ya todo el día. Y entonces tampoco la había entendido. ¿Cuántas presentaciones daba? 5 o 6 diarias, ¿no? Como loco. No comía, o sea, lo mismo de la constructora, igualito, pero ahora dando pláticas, ¿no? Y tampoco estaba en mi casa, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque no estaba acostumbrado a eso. O sea, yo quería estar en mi casa, pero no estaba acostumbrado. Entonces, ¿qué hacía? Dar pláticas como loco, ¿no? Hasta que de repente Daniel Gonter me puso en paz. Dijo, es que, o sea, no lo has entendido. O sea, lo que tienes que hacer es juntarte con alguien, con Rubén, por ejemplo, Rubén Ibero, y explicarles que ellos también deben dar pláticas y que tú no vas a estar todo el tiempo para poderles dar pláticas. Entonces, o sea, tienes que duplicar lo que tú estás haciendo. O sea, yo sé que lo haces porque pues, te caen bien y los estimas mucho y los quieres ayudar y darles la plática, pero si no te vas a volver loco. Total que nosotros estábamos dando un promedio, Marisa más o menos 5 pláticas y yo 7 pláticas diarias toda la semana, que sí, una locura. Y llegábamos el fin de semana y el sábado todavía dábamos plática y el domingo todavía dábamos plática. Hasta que nos fuimos como poniendo en paz y agarrando la onda de que eso era de duplicar, como es ahorita. Pues ahorita sí es sumamente diferente. O sea, me levanto temprano, pero porque llevo a mis hijos a la escuela. Pero si me desvelo, por algún motivo, pues Maritza lleva a los niños. Pero si fueran vacaciones, si son vacaciones, no hay despertador. O sea, hasta que el perro ladre, ¿no? O sea, sí, ya de que quiere salir al mundo. Después, la parte económica es muy interesante, porque yo siempre quería, con la constructora, o sea, según yo vivía en una nube así, espacial, bien padre, donde como corría dinero en la constructora, siempre soñaba que iba a poder pagar un año de la escuela de mis hijos por adelantado para ganar un descuento del 10% y no tener la multiplicación de los pagos. Entonces, cada que llegaba septiembre, yo decía, no, este septiembre sí voy a pagar todo el año, ¿no? Iba a la escuela y, oye, a ver, ¿y si te pago todo el año cuánto, no? Y entonces ya me decían el descuento y págamelo antes de tal fecha. Pues llegaba a tal fecha y pues, o sea, como si me pagaban, me lo gastaba para hacer la obra, algo pasaba, pero nunca pude, nunca. Entonces, cuando entré a Usana, pues seguía lo mismo, ¿no? Pero decía, bueno, es que ahorita lo veía más difícil, ¿no? Porque decía, es que, pues imagínate, en la constructora que te pagaban como 1 millón de golpe, no podías, pues ahora que te pagan una lanita a la semana, pues estar peor, ¿no?
Pues curiosamente Daniel siempre me decía que el chiste de este negocio es que te paguen en la primera semana del mes y con eso te alcance para vivir todo el mes. Y que los siguientes 3 pagos sean pues para lo que tú quieras, o sea, pero ya no es para vivir ese mes. Entonces siempre lo he tenido en mente, eso. Y comencé a luchar por eso, o sea, nosotros vivimos quizás a lo mejor con unos 40,000 pesos al mes. O sea, con eso sí como que se mantiene la casa bien, las escuelas. Ya le habíamos sacado números de los del DER, no sé quién fue a lo del DER, pero ahí nosotros llegamos a la conclusión que con 40,000 pesos podíamos vivir, escuelas y todo lo que teníamos, ¿no? Entonces comencé a buscar que pasara eso. Entonces ahora es una tranquilidad que pues no voy a trabajar en ningún lado, no tengo empleados de nada, y cuando nos pagan los primeros días del mes, con eso pago todo el mes completito. Y después, ¿qué sigue con lo demás? Pues pago lo que está pendiente del año por pagar. Y con el siguiente mes, pues ya sobra. Y con la siguiente semana vuelve a sobrar. Y llega el primer día del mes, o la primera semana del mes, y vuelves a pagar todo. Y por ejemplo, que Luis Vizcarino que estuvo, lo platiqué con él y él hace lo mismo. O sea, con lo que llega la primera semana del mes, pagan todo el mes. Y las siguientes 3 semanas ya te sobra. De repente puedes hacer una compra, pagar pues cosas que son anuales, el agua, cosas así. Pero ahorita a mí lo que me tiene impactado, y los invito a que el precio que tengan que pagar lo paguen, así, cada quien tiene un precio, es eso. O sea, yo estaba generalmente donde vivo, pagamos una mensualidad, ¿no? A veces pagaba el año, ese sí podía, porque no era tanta lana, a veces, ¿no? Pero de repente me atrasaba hasta un año, o sea, curiosamente, o sea. Y lo que pago pues es una lana, pero no es como para atrasarte un año. Pero cuando yo debía 5 meses, o sea, pues ya no era pagable, ¿no? Ya decía, híjole, o sea, 5 meses, ¿no? Y la persona de la puerta, o los vigilantes que ven en mi casa, ya tenían instrucciones así como que ya no los dejes pasar a su casa si no pagan, ¿no? Pero ahora está curioso, o sea, ahora sí que está pagado por adelantado como para no preocuparme por eso, o sea, pero en mucho tiempo, ¿no? Y si puedo pagar vacaciones por adelantado y escuela por adelantado, comienzo a hacer eso. Pero lo más curioso es que el estilo de vida es como si fuera un jubilado. Si alguien tiene un papá o una mamá jubilada, o un papá, o sea, en mi caso, o sea, mi papá es jubilado, entonces tengo el mismo estilo de vida que mi papá. O sea, él se levanta, a lo mejor saca el perro, da la vuelta, hace cosas en la casa. Tengo el mismo estilo de vida que mi papá. Tengo 20 años menos que mi papá, o 30 años menos que mi papá, pero gano mucho más que él con el mismo estilo de vida. Entonces, ¿cuál fue el precio que pagué? El precio estuvo muy barato desde mi punto de vista. ¿Cuál fue? Cambio de amigos. Ese fue el primero. O sea, con los mismos amigos no se podía. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero uno de los precios que pagué fue el cambio de amigos. O sea, hay personas que estimo mucho, amigos de toda la vida, que invité a este negocio, pero no quisieron entrar. No les pareció interesante, o no se sintieron inspirados, no les dio confianza, quién sabe. Personas con las que habíamos sido socios, o sea, personas que conozco muy bien, pues no entraron. Entonces, lejos de apoyarme, lo que pasó es que como que sentí que me bajaron un poco el ánimo, ¿no? Entonces, bueno, yo no estaba buscando quién me lo bajara, ni estaba buscando con quién negociar si a mí me convenía estar aquí, sino lo que quería era hacer el negocio. Entonces, el primer cambio fue, el primer precio a pagar fueron las amistades. Otro precio fueron las actividades así como de diversión. O sea, yo qué hacía para distraerme de la presión que tenía en la constructora, pues ver la tele. Y si me preguntaba alguien, Daniel Conte me preguntó, ¿cómo cuántas horas de tele ves? No mucho, como 2 horas, yo creo 1 hora y media diaria. Pero pues no era mucho, ¿no? O sea, pues 1 hora y media diaria, pues no es mucho, ¿no? Y aparte era para enterarte de las noticias y pues alguna película mala que luego te encontrabas ahí y la veías y te desvelabas a lo tarugo, ¿no? Pero era para que mi mente estuviera despejada. Entonces, otro precio que pues fue muy barato fue no ver tele. Entonces, pero baratísimo, y no se ve tele. ¿Qué hago? Pues leer, o veo videos, o hablo con alguien. O sea, generalmente en la casa estoy capacitando por internet en la noche. O sea, cuando no estoy aquí o no estoy en una plática, o sea, es porque ya tengo alguna cita con alguien de Ciudad del Carmen, o de Colombia, o de Chicago, o de Houston, o de Estados Unidos, o de Tijuana, de nuestro grupo, pero estoy capacitando por internet. O sea, soy demasiado inquieto, pero es bien diferente estar en pijama, en tu casa, o sea, con un molletito, así, rico, ¿no? Yo no.
Bueno, pues se me tocó ahorita, pues. O tomándote una copita de vino, pero en tu casa, donde tu esposa sabe que ahí estás, ¿no? O sea, que no que andes de borracho, sino que... Pero, por ejemplo, era muy tensionante para mí estar haciendo un presupuesto como loco, los que sabemos de presupuestos o de proyectos, estar como loco, y de repente ver que Marisa me estaba hablando, ¿no? Y te falta mucho, es que, o sea, me callo, o sea, me voy a ir de la oficina hasta que termine. ¿Cuánto me falta? No sé, pero, o sea, duérmete, o sea, por favor, pero así como, o sea, ahorita no, bueno, y 1 hora y tantos después, oye, ¿te falta mucho? Y sí, todavía me falta. O sea, te aseguro que cuando llegues, porque ya acabé, ¿no? O por lo menos ya aguante. Pero ahorita ya el problema es, a lo mejor que me desvelo, pero en mi casa, o sea, pues eso es súper diferente. Y a veces, o sea, ¿qué hago? Me salgo a caminar al frente de mi casa, eso hice hace 2 días, así con el friazo, en pijama, a caminar, así, qué padre no tener la preocupación, porque me acuerdo de las preocupaciones que hacía, o sea, hacía ese mismo ejercicio de caminar, pero como para soltar todo, como decir, ay, no manches, o sea, ¿por qué pasó esto? Pues antes yo pensé que era culpa de la gente, pero no, pues era por güey. ¿Por qué les trabajaba si me causaba tanto conflicto? Entonces, el precio que tengan que pagar, de verdad, yo creo que no tienen ni idea lo barato que es este precio. O sea, tienen que cambiar de amigos, este es uno de los precios más importantes, y no creo que alguien haya hecho este negocio sin pagar un precio, que esos precios sean los amigos, que no son ex amigos, siguen siendo amigos, pero no tenemos valores en común. Entonces, si ustedes se aferran a personas que por cariño y no, pues es mi compañero desde el kinder, ¿no? Sí, pero si ese compañero del kinder no te deja desarrollar algo para que tú tengas un mejor ingreso, pues nomás verlo de vez en cuando, ¿no? En la Navidad y ya, ¿no? Pero yo creo que ese es el precio. Otro precio, y ese fue como psicológico, como digo, fueron los empleados. Para mí fue muy difícil liquidar a los empleados, muy difícil. No difícil por el dinero, sino porque yo sabía que a la hora que yo le dijera, oye, Carlitos, pues se acabó, le daba su lana, pero el cuate ya no tenía trabajo, y el cuate tenía 3 hijos y a lo mejor 2 esposas, ¿no? Entonces lo dejaba en una situación muy incómoda, ¿no? Entonces eso me pegó mucho, o sea, a mí realmente me pegó muchísimo esa parte, como estoy dejando sin trabajo a las personas, y esas personas confiaban en mí de que yo les pagaba. Ese me pegó mucho. De hecho, lo analicé hace como 1 año, de que esas 50 personas que eran mis empleados, pues algunos todavía me hablan y me preguntan que si tengo obra, ¿no? Que si tengo algún trabajo, pero yo los traía cargando, como 3 años los traje cargando, o ya en Usana, como diciendo, híjole, ¿qué será de ellos, no? O sea, supongo que encontraron un trabajo, pero pues, ¿cómo le estará yendo, no? Entonces me sentía muy mal por haber dejado sin trabajo a 50 personas. Pero alguna vez que hice un recuento de personas que estaban ganando dinero en Usana, me metí al sistema y lo revisé, vi que las personas que ganaban el dinero eran más de 50, y que, o sea, hice un análisis de ver quién había ganado más de 2,000 pesos en la semana, y eran más de 50, o sea, lo superaba. Y así lo he hecho el análisis, ¿quién ganó más de 2,000 pesos? ¿Por qué 2,000 pesos? Porque lo que yo pagaba en promedio en la constructora eran 2,000 pesos, eso era así como un sueldo, o sea, había unos que les pagaba 1,000, pero a alguien generalmente le pagaba de 2,000 a 3,000 pesos a la semana. Entonces comencé a hacer una revisión en el sistema de Usana, ¿quién gana lo mismo que mis empleados ganaban, por lo menos, o sea, de ahí para arriba? Ahorita son como 150 personas que ganan más de 2,000 pesos, o sea, de a poquito, pero que lo pueden ganar. Entonces dije, ah caray, solté a 50 personas, que me dolió mucho, pero ese apoyo que había, o sea, de alguna forma, pues se brincó hacia otro grupo de personas, ¿no? Que ganan dinero, y entonces como que ahí descansé, o sea, ese precio que yo consideré que lo estaría cargando, ya no. Otro de los precios, así que caros, fue como el rechazo, aguantar ese rechazo. ¿De quién aguantar el rechazo? Pues puede ser de la familia, o sea, a veces los papás puede ser eso un poco, ¿no? Aunque pues bueno, ellos creo que tienen todo el derecho, porque ellos como que veían que eso estaba bien, pero muchos familiares. Entonces, el recibir llamadas telefónicas o el hablar con personas que de repente yo esperaría que, ay, wow, qué padre, así como a lo mejor llego con ustedes y, oye, pues te va muy bien, para ellos es como que, ay, qué pena, ¿no? O sea, se metió esa pirámide, ¿no? O sea, qué pena me da.
Entonces eso me afectaba porque yo consideré que pues, no los estaba afectando, no los estaba invitando, no les estaba causando ningún daño, y sin embargo ellos sí estaban haciendo comentarios que eran bastante gachos, que yo creo que les han pasado, ¿no? Me imagino. Entonces ese precio pues me lo tuve que chutar así, o sea, con un vasito de agua, o sea, agarras ese y te pasas, y ya. Porque si no, no vas a crecer, ¿no? Pero ahorita sí es un gusto oír a primos o a mis papás que están contentos, orgullosos, tranquilos de eso, pero en su momento con precio. O sea, yo me alejé de muchos familiares, o sea, no me separé de familiares, me alejé de familiares porque eso no me dejaba en paz. Entonces, bueno, yo quería crecer el negocio y bueno, hubo otro precio, separarme un poco. Ok, muchas gracias. ¿Qué más nota? Bueno, una cosa que se nos ha hecho muy importante, creo que lo compartes con nosotros, es el papel de liderazgo en el negocio. Entonces nos gustaría saber para José Juan qué es ser un líder y cómo ser un líder. ¿Qué es ser un líder? Bueno, eso por supuesto que todos nos preguntamos eso de líder, ¿no? Y más que en los títulos de USANA empiezan en líder, luego líder bronce, luego líder oro, ¿no? Bueno, para mí el líder es la persona que se preocupa por un grupo, o sea, que es capaz de preocuparse por el grupo, atenderlo y llevarlo a algún lado. Entonces, esa parte tampoco la sabía que en USANA podía pasar. De hecho, no pensé si yo era líder o no era líder. O sea, para mí, la verdad, no tenía ni siquiera ese concepto. Leía libros sobre liderazgo, pero no los podía aplicar. Entonces, lo que sí descubrí es que aquí comencé a ser responsable de un grupo, y al hacerme responsable de ese grupo, descubrí que eso me hacía ser el líder del grupo. O sea, nada más con hacerme responsable de él. Y responsable era como cuidarlo y traerlo como, pues, no de la mano, pero sí cuidado. Y después, como lo viste con la otra pregunta, pues era lo que estaba haciendo con la construcción. O sea, era el líder de un grupo de personas, pero en este caso de trabajadores, que los cuidaba. Pues bueno, había beneficios que yo sentía, pues que eran mis empleados y los tenía que cuidar. Pero todos, yo creo que si se deciden ser líderes lo van a poder. O sea, hay dos tipos de líder. No sé si eso lo han revisado, pero hay dos tipos de líder. Un líder es el líder que es como el hecho y otro es el casual. Entonces, ¿qué tipo de líder en mi caso creo que soy? El hecho. O sea, yo no soy un líder casual. ¿Qué es eso? Por ejemplo, si ahorita hay un incendio aquí, o sea, estoy seguro que, o sea, alguien de aquí va a ser un líder casual. ¿Por qué? Porque es el que en el momento tomó así como el liderazgo. ¿Por qué? Por la casualidad. O sea, no era más valiente, no nada, pero a lo mejor en ese momento alguna situación pasó. Por ejemplo, si ahorita les digo que alguien que traiga, así sin voltear a ver, no, alguien que traiga un suéter verde, ¿no? Que pasa al frente, ¿no? Ah, no, un suéter es una playera verde, ¿no? Pero pero si ahorita dijéramos, es que el líder del grupo, a partir de hoy, ¿cómo te llamas? Pedro. Va a ser Pedro, ¿por qué? Pues porque viene de verde. Y entonces, o sea, la señal era esa. O sea, o la persona es la que nos va a guiar, es casual. Entonces, no sabemos si eres líder o no, pero ya te dieron una función. Y si te estamos diciendo, oye, es que pues el único que puede salir aquí para que no lo maten es el que traiga verde, porque ya nos dijeron que si sale otro con otro color lo van a matar, pues entonces sales tú, ¿no? Y entonces tú comienzas a defenderlo, ¿no? Entonces, ese es el líder casual. En USANA hay líderes casuales, no se sabe, pero hay algunos líderes casuales. No en nuestro grupo, pero en otros grupos sí. Hay líderes casuales que les cayó, y dijeron, pues chido, y les cayó. Y ya se desarrollaron como líder. Pero un líder casual no inspira nada. Pero cuando tú, bueno, no, ya, perdón, ¿no? Ya, pero el chiste es que cuando una persona comienza a desarrollar para ser líder, hay un libro de John Maxwell que son de escalones, no sé si alguien ya lo vio o lo leyó, pero es por escalones. O sea, si tú eres líder, quiere decir que subiste un escalón más, y subiste un escalón más. O sea, cuando entré a USANA, entré sin ningún nivel de liderazgo, así, absolutamente ninguno, o sea, en el piso estaba tirado, ¿no? Pero cuando hubo un grupito de personas que me hacían preguntas y que yo tenía que dar una respuesta a esas preguntas, y esa respuesta pues tenía que ser algo lógico,
¿qué tuve que hacer? Pues subirme aunque sea un ladrillito más, ¿no? Pero para poder dar esa respuesta. Entonces, para mí el liderazgo es la responsabilidad que una persona adquiere sobre un grupo de personas para llevarlos hacia a buen camino, ¿no? Entonces, y eso todos podemos ser, o sea, eso estoy seguro. O sea, aquí, o sea, ustedes han tomado liderazgo, o sea, aquí van, Mars, espero que tú también lo tomes allá, pero fuerte, a que esos jóvenes no sean Marín, acá bueno, todos ellos, pero el chiste es que cada quien puede ser líder, eso estoy seguro. Lo único es que no se han dado cuenta, o les da miedo, o creen que no. O sea, yo, por ejemplo, a lo mejor me veo en el espejo y así como digo, no manches, o sea, debería estar más atlético, menos panzón, y cosas así, ¿no? Entonces, pero si hago, o sea, si tengo que hacer todo eso para ser líder, pues entonces chido, nunca, ¿eh? O sea, porque nunca voy a poder hacer, esta carita no me la voy a poder cambiar, ¿no? Entonces, tenemos que ser líderes así como estamos, o sea, nada más, o sea, lo único que tenemos que hacer es, pues sí leer qué es, pero tú no puedes ser líder si no hay un grupo. Entonces, o sea, si aquí no, yo quiero ser líder, ¿no? El casual, pues fue casual porque le tocó, y entonces como le tocó, pues lo van a seguir. Pero el líder que se va desarrollando no puede ser líder si no hay un grupo. Y bueno, hemos leído mucho sobre eso, ¿no? O sea, o visto, ¿no? O sea, un líder es el que pues viene caminando y hay un grupo, ¿no? Pero si vas caminando y no hay nadie atrás, pues perdón, pero tú no eres líder, o sea, no pasa nada. Pero el negocio de Usana es de liderazgo, o sea, es de que todos los que están aquí tomen un grupo. O sea, ¿y a quién es su grupo? Pues con el grupo que están invitando. O sea, yo sentí mucho compromiso, y lo siento todavía, muchísimo compromiso con las personas que invité a Usana, pero así, fuertísimo. O sea, me remuerde la conciencia no atender a una persona que invité a Usana, pero, o sea, eso, de hecho, no lo haría, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, mi esposo está hablando con el último invitado que tenemos, que es de Usana, porque, o sea, queremos ver, ¿es de Usana? Cerca. Ah, de Unión. Entonces, o sea, lo tenemos que tener de la mano, aunque esté lejos, ¿no? Pero él lo estamos desarrollando para que sea un líder. O sea, nosotros no podemos irnos a vivir a Otlán, pero tenemos que desarrollar a esa persona. ¿Y qué le comenzamos a decir? Tienes que ser, así nada más. O sea, no es ni que le enseñamos a ser líder, sino que le decimos, tienes que ser el líder del grupo. Así. O sea, hoy se lo repetí a él 2 veces. Tú tienes que ser el líder de tu grupo. Entonces, si eso se lo repito todos los días, ¿qué creen que va a pasar? Se va a hacer el líder de un grupo. Yo no quiero ser el líder de ese grupo. O sea, no puedo ser el líder de ese grupo. O sea, no me puedo ir a Autlán y decir, ya soy líder de otro grupo en Autlán. Pues no puedo. O sea, sí. O sea, ya le entendí. O sea, aquí el chiste es que, por ejemplo, yo aquí puedo reconocer que del grupo de ustedes, yo no soy el líder. O sea, pero para nada. Ahora sí que soy un invitado aquí. O sea, los líderes de Sin Límites, pues son otras personas, pero yo no. ¿Por qué? Pues porque nos tenemos que ir dando cuenta, cuando alguien tiene un liderazgo, pues mira, qué bien, o sea, lo van creciendo, pero el liderazgo es el que ustedes vayan a desarrollar hasta con su perro. ¿Sí o no? O sea, si el perro no lo sigue, ahí sí estamos en broncas. O sea, no sé si cambien de perro o lean un libro de John Maxwell, no sé cuál sea, pero deben inspirar, ¿no? O sea, deben inspirar a alguien. Y si alguien, hay muchos tipos de líderes, o sea, y ustedes por la juventud que tienen, o sea, han visto los líderes estudiantiles o el líder del grupo. Esos no son líderes, son líderes casuales. O sea, ¿quién se avienta a ser el líder del grupo? ¿No? Pues alguien alza la mano, ¿no? Y como nadie, pues ahora le chido él, y ya. O sea, ya quedó. Pero no sabemos si es buen líder, no sabemos nada. Pero líder es alguien que cuando hay una bronca, los comienza a jalar, y dice, no, vénganse por acá. Hay maestros líderes o hay escuelas que generan mucho liderazgo. Entonces, bueno, para mí el liderazgo, no sé si les lo respondí, pero bueno, eso es. Para dejar un poquito de tiempo las preguntas que me imagino que tienen, voy a hacer una de las que tengo aquí anotadas, que es la que de cajón siempre hacemos. Sí. Y más a ti que has visto nuestro crecimiento como equipo, ¿qué has visto que estamos haciendo bien y qué crees que nos hace falta hacer? Pues por supuesto, ahora sí que como me siento medio relacionado con el grupo, medio, muy relacionado. A mí me parece muy bien, o sea, es el tipo de reuniones que están haciendo los lunes aquí, pues es un ejemplo de independencia de liderazgo, o sea, de no depender de nosotros,
o no depender de que alguien decida algo, sino ustedes tomaron la iniciativa. O sea, el mismo símbolo que ahorita lo veía, o sea, para mí una de las operaciones que más me gustó es hacer cualquier operación matemática en la ingeniería y llevarla al límite. O sea, siempre quería ver cuál era el límite de la operación. O sea, en una ecuación, o sea, no buscaba que siempre hubiera un límite. Y si el límite era el infinito, como es entonces decía, ok, entonces en este hay que aplicarse. ¿Por qué? Porque el límite, o sea, no hay límite. Pero cuando hacía una ecuación matemática y le ponías números o le decías, hay que llevarla al límite, y salía que el límite era 4, pues esa ecuación no te servía, ¿no? Entonces, desde el nombre, o sea, para mí fue así como wow, o sea, qué ingenio, qué padre forma de pensar de haberle puesto primero sin límites. O sea, ese se me hace, o sea, una muy buena idea. Lo que están haciendo de jalar a un grupo de personas de su edad y compartirlo con todos los grupos, o sea, eso se me hace liderazgo completamente, ¿no? O sea, ¿de qué falte? Pues yo creo que lo que falta es nada más que madure. O sea, y la maduración no se da como ya quiero que madure, o sea, se da con esas reuniones, o sea, no porque las estén haciendo, si las siguen haciendo constantes, como lo están haciendo, eso va a madurar, y eso va a madurar. O sea, en el caso aquí, por ejemplo, de Denise, ¿no? O sea, ¿qué es lo que creo que tienes que hacer? Pues, o sea, tú hiciste como un nombre, ¿no? O sea, no me acuerdo cómo... Pilares y límites. Pilares, ajá, que me parece también bien. Si tú lo comienzas a desarrollar a donde estás o con tu hermano, está muy bien. Porque eso, ¿qué tienes que desarrollar? Pues un liderazgo con ese nombre que están buscando y que a su vez, o sea, está respetando, que viene a decir límites, que se me hace como muy bien. El hecho, o sea, yo lo que creo que debía de ser, o sea, como un factor determinante es, y lo vamos a hacer, o sea, lo vamos a hacer a nivel grupo, es el crecimiento. O sea, sé que está creciendo, por supuesto que veo un montón de caras que no me conocen, o yo no sé si me conozcan, pero yo a ustedes no, algunos no, pero el chiste de esto es crecer. Entonces, si se llama sin límite, pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Crecer sin límite. Entonces, ahí sería como muy interesante, ¿y qué vamos a hacer para crecer sin límite, ¿no? Entonces ahí, bueno, ya platicaremos, no creo que sea ahorita el momento, pero yo lo que sí creo es que cualquier grupo que se esté desarrollando tiene que crecer a fuerzas. O sea, y tiene que haber una manera de medir el crecimiento. O sea, no es el número de personas que vienen aquí, sino puntos de todos. Y tiene que ser medible. Entonces, el hecho de que estén haciendo esto va a madurar, o sea, sí va a madurar. ¿Qué considero que podrían hacer para mejorar? Es medir. O sea, ¿y qué es medir? Pues no sé si existencia, pero vamos a hacer algo que, insisto, no es el momento ahorita, pero ahora del viaje que hicimos, o sea, traigo más ideas para medir crecimiento y para obligar al crecimiento. O sea, entonces, porque yo creo que ustedes quisieran es no caber aquí, ¿no? O sea, no tener este límite, ¿no? O sea, oye, ¿por qué en este lugar así? Pues porque el otro nos queda grande. No, pues espérame, si vamos sin límite, ¿no? O sea, yo este tipo de reuniones las empecé en mi casa, los martes o los lunes, y éramos poquitos, y después ya tantito más, y ya después no cabíamos, y después, bueno, ya lo crecimos a un salón más grande, ¿no? Y de repente, pues se nos llena más. Entonces yo creo que lo que tendrían que hacer es encontrar una estrategia de crecimiento fuerte. Okay. Bueno, les pido un aplauso, por favor, para Juan. ¿Preguntas? Sí, espero. Sí, yo ahorita estoy en una situación en la que apenas, tengo una semana, sí. Y me causa mucho impacto ver cómo una persona que tiene, no un imperio, pero por decirlo así, de empresa, algo sólido, muy sólido, puede llegar a cambiar totalmente esa naturaleza de ser y de trabajar a esto. El comentario de la pregunta es, ¿cómo fue ese proceso de trabajar más bien de una manera tradicional, como aquí le llaman un negocio tradicional, a un negocio Usana que la verdad no es nada parecido? Yo en mi caso, pues tenemos en la familia un negocio, sí. Es una distribuidora de autopartes en donde estoy acostumbrado a trabajar, pues cumplir un horario, dar cuentas y muchas cosas, no trabajar muchas veces en equipo. Entonces quisiera saber cómo fue ese cambio.
Yo creo que es una reducción de ego. O sea, haz de cuenta, la parte, yo me lo pregunté cuando entré, estaba seguro que quería hacer el negocio, o sea, estaba muy seguro de que lo quería hacer. ¿Por qué lo quería hacer? O sea, si tienes una semana, pues no conoces al que me invitó, que es la semana que entra, yo creo que lo tenemos aquí. Pero él me impactó mucho, o sea, no me impactó así como que llegó y wow, llegó Dios, o sea, sino las palabras, o sea, las palabras como en las que me ubicó estuvieron bien gruesas, ¿no? Y como te lo decía, una es, o sea, si yo me sentía dueño del negocio, y las escrituras decían eso, entonces él, sabiendo mucho cómo debe de trabajar, de funcionar un negocio para que sea de larga duración, o sea, para que dure toda la vida, es el sistema. Entonces, sin decirme sistema, o sea, me hizo una invitación, o sea, que fue tipo chiste burla, ¿no? O sea, si eres el dueño y tienes empleados y todo funciona, pues vamos al rancho, o sea, y te la pasas a gusto. Si hubiera sido el dueño, le digo, pues órale, pues sí. Y entonces él mismo hubiera entendido y digo, caray, este cuate tiene un sistema. O sea, aquí la diferencia, y te agradezco lo que digas que el negocio era grande, sí era grande, pero dependía de mí. Y ese es un problema. Entonces, si depende de mí, y yo estoy reconociendo que dependiera de mí, ese es el problema, es la reducción de ego que te digo. O sea, hasta que fui lo suficientemente humilde, yo creo, para decir, a ver, no puede ser que tengas un negocio que te jactes de que funciona súper bien, pero solo funciona cuando estás tú. Entonces, eso a nivel empresarial es mucho ego y funciona muy bien. O sea, y a lo mejor si es un negocio familiar, pues hay personas ahí en el negocio familiar que no tienen pensado en su vida cerrarlo, ¿no? O sea, y más si funciona, ¿no? O sea, pues si ya no, oye, pues ya no hay utilidad, bueno, pues ya ciérralo, ¿no? Pero si toda la vida les ha dado, pues no lo van a querer cerrar. O sea, entonces, ¿qué fue lo que pasó por mí? Pues ese cambio de mentalidad. O sea, yo sí estaba buscando la manera de que eso funcionara sin mí. O sea, eso sí era. Porque tenía el ejemplo del Starbucks. ¿Dónde está el dueño del Starbucks? No sé si te habías preguntado. Pero no está en cada café, ¿verdad? Pero tampoco está preocupado si, o sea, si llegues, se das de cuenta, el Starbucks de galería amanece sin luz. O sea, ¿le hablan al dueño? ¿Tú crees que le hablan al dueño? No, ¿verdad? Entonces, cuando tú tienes un negocio como ese, es porque hay un sistema que funciona solo. Y es un sistema, a lo mejor a base de empleados, pero es un sistema donde el dueño no tiene que estar. Entonces, yo comencé a revisar eso como modelo económico. ¿Cómo hacerle para que tú tengas un ingreso basado en un sistema? O sea, por ejemplo, en donde tú estás, ¿se ocupa que haya algunas personas así en particular para que eso funcione? Sí. Perdón. O sea, para mí, ese no es un negocio sustentable. ¿Qué pasa, por ejemplo, si, pues no quiero decir se muere, pero si se muere, es una de esas personas, ¿no? ¿Qué pasa con el negocio? Pues no te pasa a mi papá, se cierra, o me lo deja a mí. O sea, se cierra. Bueno, se cierra. O sea, esa es la bronca, ¿no? O sea, el chiste sería que tú lo que estés haciendo sea sustentable. Sustentable es que se detenga solo, que funcione solo. ¿Qué tendría que haber? Pues, por ejemplo, tu papá tendría que contratar a un grupo de personas que fueran de su confianza, que le va a costar una lana esa confianza, pagarle para que funcione solo. Y él, o sea, se puede ir a las 11 de la mañana a tomar un café todos los días si quiere contigo. Y que los dos hayan creado un sistema que funcione solo. Que el día que no estén alguno o no estén los dos, alguien les compre el sistema. ¿Por qué yo no podía vender mi consultora? Porque no tenía nada que venderles. O sea, ¿tú puedes venderle a alguien el negocio? O sea, ¿tu papá se lo puede vender a alguien? O sea, esa es la manera como puedes ver. O sea, tu papá para ganar dinero, ahí tiene que estar. Ya ha estado, me imagino, a lo largo de mucho tiempo. Por lo tanto, tiene vacaciones limitadas, tiene tiempo limitado. Entonces, hay negocios donde se podría a lo mejor, o sea, por ejemplo, un negocio de refacciones que conozco exitoso, es, ¿cómo se llama este? De... ¿Cómo? No, pero que es una franquicia. Autoson. ¿Dónde está el dueño de Autoson? No está. ¿Qué hizo? Una franquicia.
¿Qué es una franquicia? Creó un sistema que funciona sin él. Entonces, bueno, eso para mí fue lo más importante. O sea, yo quería tener un ingreso que no dependiera de mí. O sea, si en tu caso tú quieres tener un ingreso que no dependa de ti, o sea, ahora sí que nos tenemos que sentar a platicar para explicarte más, porque eso es muy complicado, a lo mejor explicarlo ahorita, pero ¿cómo te diré? Nosotros, un fin de semana de nosotros, el sábado o el domingo, o por ejemplo, hace 10 días estábamos en un barco y lo único que podíamos ver era cuando se acercaba a algún puerto, los puntos en el teléfono. Y entonces me sorprendió ver la cantidad de puntos que se generaban del sistema. O sea, ¿qué es el sistema? La gente compraba. ¿Quién? Alguien compró. O sea, a lo mejor alguien de aquí compró algo porque su abuelita se lo encargó. Pero esa compra no me hablaron a mí. La compraron directamente Usana. Y Usana no me dijo, oye, hicieron un pedido para que cuando llegues inmediatamente lo lleves, por favor. Tampoco. Sino todo funcionó solo. Alguien compró el producto, lo pagó, no, se lo entregaron a su casa, le dio puntos a muchas personas y dentro de esas personas me dieron puntos a mí. ¿Yo qué hice? Nada. Sino simplemente entro al teléfono y me gusta, o sea, la manera de juego. Por ejemplo, ahorita antes de entrar, y siempre hago eso, antes de entrar vi el teléfono y vi cuántos puntos había en el sistema. Como para ver a la hora que salga de aquí, si hay los mismos puntos, a veces hay los mismos, o si aumentan. Como para ver, o sea, en lo que yo estoy platicando, aquí gané tanto dinero. Y no porque les cobré, sino porque el sistema lo generó. Ajá. Entonces eso es muy diferente. Por ejemplo, el negocio ahorita está cerrado, ¿no? Donde tú trabajas. Sí. ¿Cuánto está ganando ahorita? Nada, ¿no? ¿Pagan renta? No. Si estuviera abierto las 24 horas, ¿funcionaría? Porque no usan así. O sea, haz de cuenta, ¿cuánto tiempo estás desperdiciando? Un negocio cerrado, ¿cuánto tiempo desperdicia del día? O sea, un montón de horas, 16 horas. O sea, entonces, o sea, si tú ¿cuántas horas está abierto el tuyo y cuántas está cerrado? Son 10 horas abiertas. O sea, te lo voy a poner así de feo. Está cerrado 14 horas. O sea, ¿tú crees que valga la pena tener un negocio cerrado 14 horas diarias? En cambio, en este negocio no se cierra. Por lo tanto, como tenemos personas inscritas en Estados Unidos, en Singapur, en Canadá, en España, en Francia, en Colombia, ellos a qué horas compran, lo que quieran. ¿Cuál fue el cambio de mentalidad? Entender todo eso. O sea, aquí, y si te fijas, no tiene que ver si la constructora era grande o no. No, o sea, por más grande que sea, si depende de ti, por ejemplo, no sé qué edad tengas, pero supongo que conocen a Canadá, ¿no? Hasta, ¿qué? Calzado Canadá, ¿no? No saben la historia, ¿no? Pero, o sea, cuando yo estaba chico, en Plaza del Sol, en Plaza Patria, en cualquier centro comercial, estaba una super tienda de Canadá, de zapatos Canadá. Y pasabas por donde estaba la fábrica y ahí estaba un montón de, no sé si alguien la vio, ¿alguien la recuerda? Sí. Bueno, pero que había unas líneas donde estaban las personas haciendo los zapatos y había cristales y tú veías cómo estaban haciendo los zapatos ahí, pero muchísimas líneas, o sea, pasabas por ahí y veías cómo estaban haciendo los zapatos. Ahora, ¿qué hay ahí? Nada, no existe. ¿Por qué? Porque el dueño nunca hizo un sistema, se murió y ¿qué pasó? Pues peló. Entonces no dejó algo que tuviera sustentabilidad. Entonces a lo que le aposté es esto, o sea, un tipo de negocio que no ocupes estar tú. ¿Sí? Que no tiene que ver exactamente con si eres exitoso o no eres exitoso, si la constructora, sino que agarré como mis tilichitos y dije, a ver, ¿cómo le hacemos para que esto funcione sin ti? Y este negocio funciona sin mí. Por ejemplo, aquí yo no decidí, ni siquiera me consultaron si era bueno que se reunieran hoy, ¿no? Los lunes, ¿no? O sea, tan funciona este sistema que, o sea, yo no fui requerido. Pero aparte de todo, o sea, ni se ocupaba mi opinión. O sea, sino es un plan de crecimiento y todos queremos crecer, entonces pues, es otro rollo. Ya son las 10, ¿verdad? Sí. Bueno, como ya nos damos el link de José Juan, pues lo que hacen en la puerta. Nada más con el nombre de todo el equipo. ¿Puedo decir algo? Sí. Sí, gracias. No, les quería recomendar un libro, es que vi una pregunta. Sí. Hay un libro que me acaban de regalar que se llama El árbol rojo del multinivel, que puse en mi face. Está buenísimo. O sea, no sé si alguien lo ha visto. ¿Ya lo viste? ¿Ya lo viste? En esa rama. ¿Ya lo habías visto antes? No, también. ¿Ah, sí? Bueno, ese libro, bueno, a mí me gustó mucho, llevo poquito de estarlo leyendo,
pero creo que es exactamente todo lo que estamos haciendo, con capítulos pequeños, con todas las preguntas que pueden tener todos, o sea, ¿por qué aquí cambiamos? O sea, ¿qué es el liderazgo? Todo de una manera explicada como muy, muy interesante, y creo que es muy aplicable. Y el cuate es de Hermosillo, o sea, no es un Kiyosaki que viene de no sé dónde, es un cuate que se dedica al multinivel, de Hermosillo desde hace varios años, mexicano, hecho en Hermosillo el libro. Entonces me parece como que eso vale mucho la pena, porque es nuestra misma idiosincrasia donde nos podemos sentir así muy, muy bien. Y como para terminar, algo que leí de ahí, si ustedes van a presentar este negocio, por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? ¿El mío? Sí. Alejandro. Haz de cuenta que ahorita a ti te contaron un chiste que se llama Usana. Entonces no sabes cómo funciona nada. Cuando tú vayas a platicar con alguien, entonces le vas a decir pues que te contaron un chiste y lo vas a tratar de contar. Cuando cuentas un chiste que oíste, que te gustó y lo comienzas a contar, pues no sabes si ese chiste va a tener el impacto que tuvo en ti, ¿verdad? O sea, estás así como con el miedito, ¿no? Pero ¿y cómo le hace el cuate para que se ría la gente, no? Pero pues tú ya dijiste que te sabías un chiste, y entonces vas a comenzar a contar el chiste, ¿no? Entonces van a pasar varias cosas. Si el chiste no te sale bien, y la gente dice, oh, no, entonces te vas a sentir incómodo, y lo más probable es que no vuelvas a contar el chiste, ¿no? O sea, eso es lo más probable. Ahora, si para ti el chiste es muy bueno, como Usana, entonces quizás regresas con el que te contó el chiste. Oye, es que la otra vez traté de contar un chiste y pues no me salió. O sea, como cuál es el chiste del chiste para que la gente se ría, ¿no? Y te va a decir cuál es el chiste, ¿no? Entonces tú, si estás dispuesto a seguir queriendo contar ese chiste, vas a llegar a otra reunión. Oigan, es que me contaron un chiste muy bueno, y entonces lo puedes a contar. Y si la gente se ríe, ya, así como que ya tuvo un impacto. Ahí, o sea, lo primero que pasó es que el chiste no es tuyo, te lo contaron, ¿no? Pero como ya lo pudiste contar bien y ya tuvo un efecto, entonces lo vas a seguir contando. Entonces sigues contando tu chiste. Oye, el chiste, y el chiste, y el chiste. Después, las personas ya van a saber que tú, o sea, ya no saben que alguien te contó el chiste, sino tú vas a decir, ¿quieres que te cuente un chiste bueno? O sea, ya no dices, me contaron un chiste, sino ya es un chiste que tú ya lo puedes contar con toda tranquilidad, ya te apropiaste del chiste. Entonces llegas y dices, te voy a contar un chiste muy bueno, así, la gente se ríe y tú te sientes muy contento. Eso es cuando ya te apropiaste del negocio. Pero después, cuando te haces muy famoso por ese chiste, entonces las personas, tú ya no vas a tener que llegar a decirles, ¿quieren que le cuente un chiste? Sino te va a decir, cuenta tu chiste. Y entonces el chiste de este negocio es este, ¿no? Que cuando yo entré a Usana, yo quería contar el chiste y no me salía, y no era mi chiste. O sea, es que hay un cuate que se llama Daniel Hunter que me contó un chiste y está así, y, ¿no? Entonces no me gustaba. Y me la preguntaba, de repente comencé a contar el chiste y ya era mi chiste, ¿no? O sea, entonces yo ya contaba, te voy a contar un chiste, y me comencé a sentir a gusto. Y ahorita, ¿qué me pasa? O sea, ahorita yo ya no pido contar mi chiste, sino a mí me piden que yo diga el chiste. ¿Por qué? Pues porque consideran que el chiste es bueno y la gente se ríe. Entonces lo que tienen que hacer es eso, o sea, encuentren la manera, primero, ya no digan, o sea, en tu caso a lo mejor te contaron un chiste, pues es muy nuevo, sí, te lo acaban de contar, ¿no? Priscila, creo, ¿no? No, ¿Quién? Casi, ¿no? Entonces, pero después los que están aquí, apropiense del chiste. Y cuando te apropias del chiste, imaginen esto tal cual como chiste, le van a poner ustedes su toque. Y entonces ese toque, como alguna vez que vi, ¿dónde está? Que te encontré allá en el Starbucks que me enseñaste tu presentación, que hicimos padrísimo. ¿Quién se encontró a Maritza la otra vez en un café? Tú, que también creo que nos ayudaste muchísimo con una muchacha. Porque llega con un estilo bien diferente, ¿no? Es el mismo chiste, pero contado de otra forma. Entonces se me hizo padrísimo. Pero después, o sea, el chiste es que ustedes les pidan que cuenten el chiste, que los inviten a contar ese chiste. Ese sería como el plan de esto. Y eso viene en ese libro del árbol rojo. ¿Ya lo leíste esa parte? Sí. Bueno, a mí se me hizo buenísima. Bueno, pues muchas gracias por invitarme y espero que les haya servido la plática.